enseñar un poquito la palabra. Estoy contento del Señor por la oportunidad. La verdad es que este verano... La verdad es que este verano no tuve la oportunidad de hacerlo, déjalo así parece. No he tenido la oportunidad este verano, pero siempre el Señor sabe cuándo hacerlo. Y estoy muy contento porque el Señor me encontró en el momento en el cual yo deseaba entregar la palabra. Y puedo hacerlo de una manera libre y contenta. Así que gracias al Señor por eso. Hoy va a ser un pequeño devocional basado en las luchas que tenemos los cristianos. Pamela es nueva aquí en el mundo de los canutos, como dije yo delante, en el mundo de los cristianos, y el cristiano a lo largo de su caminar siempre se va a encontrar con luchas. Pero el ser humano tiene enemigos bastante grandes en su vida, pero hay uno que incluso más allá de Satanás es más poderoso e incluso puede hacernos caer más veces y debilitarnos y desanimarnos de manera más rápida y más constante. ¿Cuál es ese enemigo? Sabemos que Satanás es un gran enemigo de los cristianos, pero yo creo que el enemigo principal de los cristianos es la carne. ¿A qué nos referimos con la carne? Uno mismo. Siempre el enemigo principal del cristiano es uno mismo, porque uno siempre está luchando ¿contra qué? Contra sus malas costumbres, contra sus malos pensamientos, contra lo que ven los ojos, con lo que quieren tomar las manos, con lo que incluso huele la nariz, todo, porque todos nuestros sentidos están hechos para qué. Lamentablemente el pecado nos ha hecho que todos nuestros sentidos estén hechos para pecar, lamentablemente. Pero damos gracias al Señor porque Él es misericordioso con nosotros y nos permite a través de Jesucristo la redención y nos permite también el perdón de pecados. Aquí voy con esto. La verdad es que cuando yo fui a Terra Alta con mi esposa, que estamos muy contentos por eso, nuestro deber era nutrir jóvenes que no sabían nada de Cristo, que quizás sabían de Cristo pero estaban errados, y nuestro deber era conversar con ellos y encaminarlos. Muchos de los jóvenes iban fuera de esta alfombra, suponiendo que la alfombra es el camino del Señor, otros iban por el borde a punto de salirse y otros iban por el centro. ¿Cuál es nuestro deber? Que todos esos jóvenes caminasen por el centro de la alfombra, que es el camino del Señor. ¿Pero qué pasó? Medida que pasaban los días, el ánimo de uno va decayendo. ¿Por qué? Porque el cansancio, que muchas veces uno camina al niño y después se va otra vez. Muchas veces la impotencia de no poder hacerlo, incluso de no saber cómo decir las palabras. La impotencia, el cansancio, ¿qué son? Cosas nuestras, ¿cierto? No son cosas que el Señor que el Satanás pone en nosotros. No, nosotros nos cansamos porque nuestro cuerpo se cansa, nos da impotencia porque... ¿Qué? ¿Están operando al niño arriba? ¿Me están sacando la muela? El enemigo número uno de nosotros es nuestra carne, como decía. ¿Por qué? Porque la impotencia, el cansancio, el enojo, los celos, las iras, es cosa nuestra. Nosotros luchamos contra eso. Es por eso que a nosotros constantemente, todos los días, los líderes de los consejeros, porque nosotros éramos consejeros, esa es nuestra labor, aconsejar al joven, los líderes nos daban un pequeño empujoncito, un devocional. Y la primera semana nos hablaron sobre la carne, porque la carne es nuestro principal enemigo en estos casos también, donde uno se enfrenta a dormir en un camarote donde nunca ha dormido, a dormir en el frío, a tener que compartir el baño con 30, 40, 50 personas, a muchas veces tener que ceder de un plato de comida a un joven porque no alcanzó. O sea, estaban luchando constantemente contra nosotros mismos. Para mi esposa fue una lucha bastante hermosa, la verdad, porque nos permitió nutrirnos del Señor y madurar en muchas cosas, pero también era necesario que nos dijeran esto. Y vamos a ir con las luchas de la carne, o las luchas que tenemos constantemente contra nuestro cuerpo. Y vamos a ir por 5 o 4 pasos. Lo siento, que justo no me salió la impresión. Estaba poniéndome la camisa, apretaba el botón de imprimir y la impresión no hacía nada. ¿De verdad? Nada. Así que tuve que traerlo con el celular y me salieron un par de frutas. Pero traigo lo justo necesario para compartir. Acompáñenme a Gálatas 5:16. Para las 100 personas que están acá, si nos trajeron Biblia, acá vamos a proyectarlo. Este es un versículo de discipulado. Para los que están deseosos de discipulado, este es un versículo de discipulado, de las primeras lecciones del discipulado. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la
sencillo y conciso. El Señor nos manda, a través del apóstol Pablo, a que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo es eso, volando? Sí, no, mentira. ¿Cómo es eso? Bueno, llenándonos de la palabra del Señor. Un cristiano no se caracteriza por andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, sino al contrario, un cristiano se tiene que caracterizar. ¿Por qué? Por andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, si tú te levantas todos los días y haces tu oración y lees una porción de la Escritura, vas a notar que tu día va a ser distinto. ¿Por qué? Porque vas a estar pensando en el Señor, vas a estar cantando canciones que le agradan al Señor, vas a estar haciendo cosas que al Señor le agradan, involuntariamente muchas veces. Eso es andar en el Espíritu, no es andar todo el día, no. El Señor nos dice que andar en el Espíritu es hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Si estamos en la fila del supermercado y hay un taco tremendo, nosotros el Señor nos manda la refunfuña, la viejita que saca las monedas, ¿qué nos manda el Señor? A tener paciencia. Eso es andar en el Espíritu, no es cantar alabanza aquí en la iglesia, porque es sencillo. Andar en el Espíritu es demostrar el amor del Señor a través de nuestros actos. No a través de actos en la iglesia, sino actos en el trabajo, en la universidad o en nuestro día de vivir. Eso es andar en el Espíritu en resumen, porque la verdad es que es bastante profundo el tema de andar en el Espíritu. Pero en resumen, el andar en el Espíritu es que hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bien, andamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Uno de los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Nuestra carne siempre batalla contra nuestro espíritu para impedir que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso este versículo nos insta a andar en el Espíritu, es decir, a vivir nuestra vida siendo gobernados por Dios. Esa es la palabra clara, gobernados por Dios, y a no satisfacer los deseos de la carne. La recompensa de esto es incomparable. La carne ofrece satisfacción temporal y castigo por el pecado, y el Espíritu que nos ofrece satisfacción plena y, lo más importante, bendición. Sabemos que la carne igual no genera placer, porque para el cuerpo humano es rico pecar, al cuerpo humano le gusta hacer. Pero ¿qué trae? Condenación, trae el pecado. Pero ¿qué dice? El Espíritu nos trae satisfacción plena, felicidad y bendición, que es lo más importante. El Señor quiere bendecirnos a nosotros y quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo quiere bendecirnos? Si nosotros andamos en el Espíritu. Y aquí hay un par de preguntas. ¿Qué está controlando tu vida? ¿Lo temporal de la carne o la eterna bendición del Espíritu? Esta no es una pregunta para que me respondas, porque es una pregunta bastante personal. Nadie anda ventilando si anda controlado por el Espíritu o por la carne, pero muchas veces se puede notar. ¿Cómo puedes luchar cada día con tu carne para no dejarte vencer por ella? Y esta es una pregunta para todos. ¿Cómo podemos dejar de luchar cada día con nuestra carne? Yo di delante unos pequeños ahí acercones a la respuesta, porque ¿cómo podemos luchar cada día con nuestra carne para que no nos dejemos vencer por ella? Sencillo, la lectura de la Biblia nos ayuda a que no andemos pensando tanto en los deseos de nuestra carne, constantemente escuchar música de Dios, que hable de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo magnífico, de la misericordia que tiene el Señor con nosotros. También nos hace que estemos pensando menos en la carne. Y lo otro, obviamente, la oración. Una vida de oración hace que nosotros nos alejemos de la vida del control de la carne. Dice Gálatas 6:8, que también está relacionado con el versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Un árbol de manzana da manzana, ¿cierto? No da sandía. De la carne segará corrupción. La carne, siempre dice el Señor que la carne nos trae cosas malas a nuestra vida. ¿Pero qué dice? Más el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu segará vida eterna. El Espíritu siempre nos va a guiar hacia Cristo, así que hacia la vida eterna. Ese es el principal enemigo de nosotros, la carne. Pero vamos a desglosar un poquito esto de la carne. Vamos a agarrar el cuchillo y a cortar. ¿Cuál es el siguiente enemigo que tenemos? Nuestro corazón. Vamos a Jeremías 17:9. Cuando la Biblia habla del corazón no se refiere netamente al aparato que bombea sangre a nuestro cuerpo, sino que se refiere, Jeremías 17:9, sino que se refiere al centro de mando de nuestras intenciones, de nuestras emociones, de nuestro carácter y de nuestras decisiones. ¿Dije decisiones 2 veces? ¿No? Sí, 2 veces. ¿No?
dice Jeremías. El Señor nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Dice, ¿cuántas canciones, poesías y libros se han escrito sobre el corazón? Muchas de ellas hablando bien de él, otras mal. Una canción de Shakira, por ejemplo, la última vez famosa, sin tener nada establecido sobre su comportamiento. Pero Dios, por medio de su palabra, nos declara una gran verdad, que ninguna de todas estas obras que se han escrito del corazón, de que yo te amo y que te amo en el fondo de mi corazón, y las canciones de Marcianet, todas esas cosas, ninguna de estas obras de arte, como lo que le comentaba, ninguna de estas poesías o libros han logrado explicar realmente qué es el corazón. El único que lo ha logrado explicar es el Señor a través de su palabra. Nuestro corazón es engañoso y perverso. El Señor lo dice. ¿Quién lo conocerá? Agradezcamos al Señor porque Él conoce nuestro corazón. Nadie conoce nuestro corazón y nadie puede controlar nuestros impulsos, los impulsos que éste tiene. Es solo Dios quien escudriña lo más profundo de nuestro ser y cuya sabiduría es mucho más alta que la nuestra. Y Él sabe cómo cuidar de Él y cómo potenciarlo. El corazón de nosotros siempre nos va a instar, si estamos controlados por la carne, a hacer cosas malas. En las novelas siempre dicen, en novelas mexicanas, mi esposa le gusta la novela mexicana, hay como 500 capítulos que terminó de ver a sus padres anteriores, decir a tu corazón, de que yo lo amo con mi corazón, no, es que mi corazón lo desea. ¿Qué desea? Acostarse con el vecino, no, que ojalá Luis yo te amo. Pero sabemos que ¿qué no está diciendo esto? No, que siga tu corazón. ¿Pero a qué lo siga? A hacer cosas malas. ¿Pero qué dice el Señor? En nuestro corazón solamente Él lo conoce. Y si Él lo conoce, Él sabe muy bien cómo encaminar nuestro corazón por el sendero que yo decía como ejemplo delante, la alfombra, para que vayan por un buen camino, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, ¿y qué pasa? Nos damos cuenta que era por tincar o por simple impulso que estamos haciendo algo y terminamos metiendo las patas. Yo, en especial, soy muy tincado con esas cosas también y es algo por lo que yo lucho. Hay una pregunta aquí. ¿Estás luchando con tu corazón? No seas vencido por tus emociones e impulsos. Deja que el Señor te guíe dentro de su perfecto plan. A veces nos damos cuenta que estamos corriendo la carrera cristiana y nos pillamos entrampados en nuestras emociones y nuestros impulsos. A veces el hermano nos saludó, o a veces tuvimos un roce con algún hermano y nuestras emociones e impulsos comienzan a guiar nuestra vida. No voy a la iglesia hoy día porque me voy a encontrar con el hermano y no quiero verlo. Te pierdes una gran bendición si no vienes a la iglesia por esas cosas. ¿Por qué? Porque estás dejando que tu corazón y tus emociones te guíen. 1 Corintios 10, del 11 al 13. Pero vamos a hacer hincapié al 12 nomás, Martín. El 10-12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 13. El 12 y el 13, perdón, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántas veces han pillado? Pues yo me he encontrado a punto de hacer algo malo y el Señor te da la salida, te dice: mira aquí. O baja la escalera, ve al primer piso, ahí está tu esposa, y da un abrazo. O no hagas esto. Pero uno lo hace, ¿no? Uno lo hace. Porque el Señor nos dará juntamente la salida por la tentación, pero a veces nosotros no queremos tomarnos de eso, sino que queremos seguir y darle para adelante. Es difícil, sí, obviamente es difícil, la vida cristiana es difícil. Pero el Señor dice que fiel es Dios, que no nos va a dejar tentaciones más allá de las que podamos resistir. Y vamos a Romanos 12, 21. Que también habla del corazón y de la voluntad de nosotros. No seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal. Nuestro corazón siempre tiende a llevarnos al mal, pero ¿qué dice el Señor? Tenemos que vencerlo con el bien. ¿Cuál es el bien? La palabra del Señor, su iglesia, su palabra, los hermanos. Venzamos con eso al mal. Punto. Eso es lo que el Señor nos dice. Y sigamos fiel lo que Él nos manda. Vamos a pasar a la siguiente lucha que tenemos. Aquí ahora sí con el celular, porque me imprimí 2 páginas, no una impresora. Bien. Aquí está la siguiente. Lucha contra qué? Tenemos con la carne, con el
Job 31 del 1 al 2, un claro ejemplo de la lucha contra nuestros ojos. Este es Job. Job 31 del 1 al 2. Cuando quieran tomar esto. Antiguo Testamento antes de Salmos. Este Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Perfecto. Dice Job, Job exclamando: hice pacto con mis ojos, y pregunta Job, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y entonces dice: porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Job mismo se hace una pregunta y se la responde él mismo. ¿Qué pasa si él andaba mirando a mujeres vírgenes? Dice él. Entonces dice: ¿qué galardón nos daba el Señor si andamos asociando nuestros ojos? Job dice en la Biblia que era un hombre justo e íntegro. El mismo libro de Job lo dice. Para aquellos cristianos ya que llevan años acá, saben que Job era una persona muy íntegra, una persona madura espiritualmente, era una persona completamente correcta. No había en ese tiempo nadie como él. Y al igual que Job, también nosotros estamos llamados a vivir una vida limpia, santa y consagrada a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Job claramente no nació siendo justo. Nadie de nosotros nace siendo justo, ¿cierto? Vemos a mi hijita que con el tiempo ya va a ir aprendiendo malas costumbres. ¿Dónde la sacó? No creo que la se la enseñe. Yo creo que el hermano no. Solito, ¿cierto? Solito van aprendiendo que no. Cuando dicen no, él sigue, no, y ellos siguen. Porque no nacemos siendo justos. ¿Quién nos justifica? El Señor. Pero decidió Job hacer pacto con sus ojos. ¿Por qué? Porque él no siendo justo, él decidió hacer pacto con sus ojos para no contaminar su interior. Un versículo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si nuestro ojo es bueno, estará lleno de luz. Es bien sabido que... lo tenía escrito acá, ¿verdad? Es bien sabido, y hay poemas que hablan de esto también, que los ojos son las ventanas del alma, ¿cierto? Muchos ya hemos leído libros y la verdad es que tiene bastante razón, porque ojos tristes, que no son capaces de mirar a otros de frente. Hay personas que nunca te miran a los ojos y que siempre son ojos tristes cuando se ríen. Su boca no hace poner feliz, pero sus ojos siguen tristes. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice eso? Que una persona que quizás no está firme en el Señor, que está triste, que está pasando por algún mal momento. En cambio, los ojos alegres que siempre vienen de frente a otros, capaces de alegrar a cualquiera. Habla de un hijo de Dios en comunión con Jesucristo. Vamos a Proverbios 15:13. Hay otra cosa más que habla de nuestros ojos. Estamos hablando de la parte positiva de los ojos, de nosotros, perdón. Porque el ojo es parte de la cara, y cuando uno está contento, hasta los ojos se ponen felices. Yo siempre digo a mi esposa que cuando me sonríe hace ojos de gatito, porque se le colocan así, como de gatito. Porque hasta los ojos también nos dicen que estamos felices, ¿cierto? No puede estar así para feliz. Pero lamentablemente hay gente que es así, que tiene ojos tristes. ¿Qué dice el versículo? El corazón alegre hermosea el rostro. Ojos contentos también lo hermosean más. Pero ¿qué dice? Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Igual lo podemos llevar al punto anterior, hablando del corazón. Porque por el dolor del espíritu, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Nuestro corazón tenemos que cuidarlo porque es importante. Incluso este versículo también lo dice. Y aquí hay una pregunta que no me responde. ¿Cómo está tu interior? ¿Está lleno de luz o de tinieblas? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, examinemos. Yo no puedo decirte que tu carro tiene tinieblas o luz. Porque yo no puedo salir la cara, yo no puedo decirle esas cosas. Pero parece que no. Pero muchas veces nuestros ojos nos muestran el estado espiritual en el que estamos. No se anden mirando los ojos, por favor, porque después van a pensar en el. Pero es verdad o no es verdad que muchas veces una persona su simple actitud puede ver qué tan cerca está de Dios y qué tan lejos puede estar de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad. A veces una persona que no te mira los ojos habla de eso, de su vida espiritual también. Y hay otra pregunta, que espero que todos me respondan con un amén. No con un amén, sino que respondas así mismo también. ¿Qué estás esperando tú para hacer un pacto con tus ojos, así como lo leímos recién de Job?
¿Es difícil? Sí, es difícil. Porque estamos en un mundo donde más se ataca a cristianos a través de los ojos. Muchas veces nos damos cuenta que nuestro Facebook a veces está lleno de cosas cristianas. Y vamos, versículos, predicaciones. Una canción de Danilo Montero, otra canción del Salmo 23, otra predicación, ¡pap! Me salió otra cosa. ¿Cierto? A veces ni lo buscamos. ¿Por qué? Porque el mundo nos busca tentarnos. Busca mostrarnos, no sé, por la última promoción de Johnny Walker, 500 litros. Camión de Johnny Walker. Cigarrillo, 500 unidades, o no sé, el hombre más musculoso del mundo y más guapo, o la mujer más ostentosa. Siempre, aunque queramos de repente, nos sale en el celular. ¿Por qué? Porque el mundo nos busca que el cristiano caiga. ¿Y qué caer? Que a través de dañar nuestro propio ser, nuestra carne. Pero ¿qué dice el Señor? Y que dice esta pregunta: ¿qué esperas tú para hacer un pacto con tus ojos? Como lo hizo Job. Y vamos con el penúltimo, que es, pasamos la lucha con la carne, la lucha con el corazón, con los ojos, y vamos ahora más adentro todavía, a la mente. 2 Corintios 10, del 3 al 5. La mente es terrible. 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchos versículos nos declaran que la verdadera lucha en la vida cristiana es espiritual, ¿cierto? Por ende, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Como decía el versículo, para la destrucción de todo tipo de argumentos, de fortalezas y de altivez que se levanten contra nuestra mente, en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es por eso que el conocimiento de Dios, que dice, esto es lo importante, debe crecer el conocimiento de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a saberlo un poquito más adelante, porque el conocimiento de Dios debe crecer en nosotros cada día, en nuestra mente y en nuestros corazones, para así llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hay una frase que me parece aquí bien interesante e importante: o el pecado te aparta de la Biblia, o la Biblia te aparta del pecado. No hay punto intermedio. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Si estamos en la lucha con la mente, que nuestra mente siempre esté repleta de ¿qué? Del Señor. Como yo decía adelante, repleta de versículos, repleta de canciones, repleta de devocionales, de hermanos que te dicen ánimo, de hermanos que estamos orando por ti. Pero el Señor no quiere que nuestra mente esté llena de marcianeques, ni de copete, ni de cigarros, ni de drogas, sino que dice el Señor: llena tu espíritu ¿con qué? ¿Y tu mente? Con cosas mías. ¿Y cuáles son las cosas mías? Las que mencioné anteriormente. ¿A qué? ¿Para qué? Para llevar todos nuestros pensamientos cautivos aquí a la obediencia del Señor. Va a ser más difícil de que nosotros pequemos, como ya he dicho, si mantenemos nuestra mente ocupada en qué? En cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo inviertes en conocer más a Dios? ¿Cuántas horas a la semana tú quizás lees un versículo bíblico? ¿Cuántas horas a la semana te dedicas a escuchar música de Dios? ¿Cuántas horas a la semana estás cantando de repente? Uno haciendo así, no se pone a cantar. ¿Qué canción sale de tu boca? ¿Una canción secular o una canción de cristiana? Analiza esas cosas también. Cuando abres tu celular, ¿qué te parece? ¿Cosas seculares o cosas cristianas? TikTok hoy día es una herramienta que hemos ocupado todos, que todos hemos ocupado, que estamos horas y horas ahí sentados en el baño, ya con todo el tuyo, y seguimos ahí en TikTok. Lo digo yo primero. ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale en TikTok? ¿Qué sale en Facebook, en Instagram, como dice mi hermano? ¿Qué sale de ahí? Ojalá sean cosas que alimenten nuestra mente y que no la dejen pensar cosas que no deben pensar. Cuidemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque Oseas 4.5, 4.6. ¿Por qué el Señor nos manda a mantener nuestra mente llena de su palabra, llena de versículos? ¿Por qué? El
6, bueno, el 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por olvidarse la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quedémonos con la primera parte. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Lamentablemente hoy día hay muchos cristianos mal informados que le han hecho un daño tremendo a la reputación del pueblo de Dios. Podemos ver en redes sociales, ya que estamos con redes sociales, cristianos que hablan disparates o que se burlan de los cristianos haciendo cosas que los cristianos hacen. Así, no sé si han visto personas que de índole pentecostal que de repente amplifican lo que hacen en la iglesia y ven que de repente hay iglesias que están de guata en el piso, saltando, que lamentablemente dejan en ridículo lo que es el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano no hace. Aquí lo único que anda de guata es Benjita, no es el de guata que en la iglesia. Pero sabemos que el Señor es un Dios de orden, y eso es lo que nosotros debemos mostrarle a la gente de afuera. Lamentablemente toda esta gente, que es más famosa que la iglesia normal, porque las cosas malas se multiplican y las cosas buenas no pasa nada. Estas cosas dejan mal para el pueblo del Señor. Ahí está el pastor Soto igual, que ha hecho desmanes en la televisión abierta, haciendo cosas que no corresponden, dejando mal parado el nombre del Señor. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor. Evitemos esto y mantengamos nuestra mente también con cosas del Señor. Oye, tú sabías, no sé, que la Biblia tiene 66 libros, que tantos en el Nuevo Testamento, tantos en el Antiguo, que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años, cosas que llaman la atención de las otras personas, ¿no? Muchas veces el cristiano conquista a gente de fuera del mundo tirando el dato así, no sé, la Biblia hizo esto, mira, la imprenta de Gutenberg era la casa de un amigo que dijo que nunca que la Biblia iba a durar como 100 años, y su casa terminó siendo una de las imprentas más grandes de la Biblia del mundo. Cosas así que muchas veces uno puede llamar la atención de gente inconversa a través de esos datos que la verdad no sirven nada. No sabemos que la Biblia sí puede salvar a una persona, pero estos datos pueden hacer que la persona se enganche. Así como la Paola se enganchó, la Pami se enganchó a la iglesia con la empanada. Y quemando a los hermanos. Y quemando a la hermana, a ver si llegó Cristo, ¿eh? El Señor ya le va a cobrar, ¿no? Ya no siendo Señor, no. Bien, pero aquí vamos a que cuidemos nuestra mente, manteniéndola ocupada por cosas que convienen. Y el último, ¿cuál otra lucha más que tenemos? La lucha principal, es la lucha por vivir, ¿para qué? Para su gloria. Y eso es lo principal. Nuestro diario vivir tiene que ser basado en vivir para la gloria del Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el nombre del Señor tiene que estar en nuestra mente y en nuestras acciones. ¿Qué dice Filipenses 1:21? También es un versículo de discipulado para los discipuladores, para los discipulistas, no sé cómo se dice. Para los discípulos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dice un hombre llamado Pablo, que tenía una cantidad inmensa de estudios. Si hablamos hoy día en carreras universitarias, tenía la carrera base, tenía maestría, tenía un doctorado, tenía todas las cosas que le gusta hacer a los jóvenes hoy día. Él era máster en muchas cosas, pero el Señor lo capturó y él dice: todas estas cosas que yo estudié, todos estos 15 años que yo pasé en la universidad, quizás yo los tengo por basura, por servir al Señor. Lo dice el mismo apóstol Pablo, porque para mí dice el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. En la vida cristiana siempre se presentarán obstáculos y barreras que intentarán alejarnos y desviarnos del propósito que tiene Dios para nuestra vida. Este obstáculo o barrera podría ser algún pecado, tentación, logro, prestigio, aspiración. Para Pablo, todos aquellos logros intelectuales y de reconocimiento que él había logrado, lo estimaba por basura y luchó por vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo en este mundo es temporal, ¿cierto? Pero el vivir para la gloria de Dios es ganancia eterna. Nosotros no estamos aquí en la iglesia para poder amasar ganancias para nosotros, al contrario. El trabajo que hicimos en la Expo no fue para ganancias para nosotros. Lo único que ganamos nosotros fue un par de kilos más de tanto comer fritura. Pero si hablamos de plata, es para el Señor. No lo hacemos para nuestra gloria y nuestra honra. Además, el pastor dijo el domingo, Él no va a dar nombres de los que trabajaron y no, uno porque se lo olvida y otro porque no es necesario. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos simples
obreros, aquí no. Aquí trabajemos para que allá arriba los coronas vayan a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando estemos del Señor, porque todas las cosas que hagamos acá, el Señor las va a recompensar en el cielo. ¿Cómo? A través de las tan famosas llamadas coronas. Y estas coronas no es nada más para después ir y presentárselas al Señor. Señor, estas son las obras que hice mientras yo era tu hijo, te las presento a ti porque tú eres digno simplemente de recibirlas. Nada más que para eso. Pero ¿qué hizo el Señor? Trabaja aquí para hacer tesoros allá arriba. Y la pregunta, ¿qué tendría para vivir para Cristo? ¿Qué cosas debes dejar para ganar lo eterno? ¿Qué cosas debes dejar para comenzar a invertir, como dicen los de negocios, en Cristo? ¿Qué cosas tenemos que dejar para que la iglesia sea nuestra prioridad? Para que el servir a los hermanos sea prioridad. Para que cuando te digan lupa, tú digas chilupa. Para que el sábado los hombres estén trabajando, te estés acá. ¿Qué cosas tiene que pasar para que tú vengas con ese deseo? Piénsalo, analicen. ¿Qué cosas tiene que pasar para que en la próxima expo tú estés ahí también 24/7, trabajando y sacándote la mugre y quemando a los otros hermanos? ¿Qué cosas tiene que pasar? Analicen. El Señor siempre ve nuestro corazón y ve que las cosas que hacemos, si las hacemos de corazón, Él las va a recompensar. En mi tiempo de meditación se vienen muchas cosas a mi mente, la verdad. Buenas y malas, porque muchas veces nosotros cuando pensamos vienen cosas buenas y otras cosas, oye, debí haber hecho esto, que soy eso. Pero una de las cosas malas que me vino durante la meditación del mes o de la semana, era que yo decía, Señor, este verano lo trabajamos para tu obra. ¿A qué me refiero yo con mi esposa? Lo trabajamos en el campamento que fuimos, salvando almas, guiándolas a tus pies. Y yo decía dentro de mí, pude haber trabajado para juntar dinero para que mi esposa estudie. Uno de mis pensamientos de errores que venía. O para comprar lo que necesitaba, quizás para comprar leña, para comprar, quizás empezar a juntar para comprar mi casa, para comprar un auto, o tantas cosas que uno tiene deseo, para mejorar mi computador, o cosas así. Pude haber hecho tantas cosas este verano, pero decidí invertir en el Señor. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no puede estudiar mi esposa si confiamos tanto en ti? Porque esa es una de las cosas que más me dolía. ¿Por qué? Pero era una pregunta que estaba mal hecha. ¿Por qué? Porque era una pregunta egoísta. Era una pregunta que solamente pensaba en el bien mío y en el de mi esposa. Pero como yo dije delante, nosotros somos siempre obreros. El Señor a lo largo de nuestra vida nos va recompensando. ¿Deseamos tener nuestras carreras? Obvio, es el deseo de nuestro corazón con mi esposa. Pero hay otras cosas que son más prioridad que ellas. ¿Por qué? Porque para comenzar, tener un título no me asegura tener trabajo inmediato ni buena situación. Muchas personas que aquí tienen título universitario y les cuesta encontrar trabajo y van a lugares como los coches donde lo único que buscan son simples obreros. No buscan gente con preparación ni nada por el estilo. Y si hay un puesto es porque se murió al anterior para que entrar al otro. Porque aquí están todos verdados. No se nos van a vivir en un pueblo chico. Tienen que salir afuera. ¿Cierto? Pero como tener un título no me asegura eso. Yo agradezco al Señor porque Él a través de muchas otras cosas me está proveyendo con mi esposa. Un buen hijo de Dios, y yo escribí bueno con mayúscula aquí, porque un buen hijo de Dios siempre piensa en lo que Dios, siempre piensa en que Dios es primero que todo. ¿Amén? Dios es primero que todo. Un buen hijo de Dios piensa en eso, antes que en su propio deseo. Y esto es algo que en mi convicción personal, lo vivió en el verano, no lo cambiamos por nada en este mundo. Por nada. Ni aunque mi esposa pueda estudiar, no lo cambiamos por nada. Importa mucho más servir a Dios que tener un título, que son pensamientos que yo estaba teniendo mientras tenía estos pensamientos negativos, el Señor me daba estos pensamientos positivos a mí. Importa mucho más servir a Dios que tener un título. Y esto es una de las cosas que más caló en mi corazón. Josué 9, mientras escribía esto. El lema de mi matrimonio, cuando yo me casé con mi esposa, ¿cómo se llama esto? En la insignia, el logo de nuestro matrimonio, en los souvenirs, y he pegado una insignia con una frase. Josué 1.9 dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el lema de nuestro matrimonio. Nosotros nos casamos para servir al Señor, no para sacar nuestras carreras. Esa es otra razón por la cual el Señor me animaba. Perdón. Josué 1.8. ¿Alguien puso lo otro? Esto lo escribe delante nomás. Pero, ojalá lo pillen para que
Es Josué 24, al final de Josué. Vamos. Perdona, todos podemos fallar. Mira, si el pastor se equivoca, yo no me equivoco. No, yo no puedo. ¿También mi esposa la busca? Ese versículo está listo, ¿eh? Ah, también sí, es que también sí, pero no yo nos vamos de aquí si no lo pillamos. Pero también es bueno saberlo, ¿sabes por qué? Porque como hablamos de la lucha espiritual de la carne, mira, siempre me gusta decir. 24:15. Después lo busca Martín. Aprovechando que este versículo habla del libro de qué? De la Biblia. Nunca se tiene que apartar de nosotros este libro. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque si meditamos en él, nos irá bien, habremos de esperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. El Señor nos dice, es una promesa del Señor, activemos nuestra promesa también. Pero ahora vamos al 24:15. Ahí está. Aquí estaba Josué ya al final de conquistar la tierra prometida, y Josué le empieza a decir al pueblo de Israel: hicimos todas estas cosas con el Señor, cruzamos el río, el Señor hizo que cruzáramos el mar en seco, después fuimos a Jericó y botamos una muralla tremenda de Jericó, y empezó a hacer un resumen de todo lo que vivía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se estaba empezando a olvidar. Y le dice arriba de forma categórica: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, se refiere a Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que son la gente que estaba en ese momento tomando en posesión de la tierra que el pueblo de Israel iba a tomar. Pero ¿qué dice Josué? Pero ya en mi casa serviremos a Jehová. Ese tiene que ser el tema principal de nuestra vida, hermanos, también. Si tú te vas a casar y no piensas que este tiene que ser el tema principal de tu vida, analiza. Si tú te vas a casar simplemente por un capricho, analiza. Si tú quieres tener una relación con un joven o una jovencita, y este no es el tema principal de ustedes dos, analicen primero para dónde va el vínculo. ¿Por qué? Porque esto es lo principal. Si en la casa, que tu hogar, no se refiere a que las paredes van a lavar al Señor, sino que el núcleo van a lavar para el Señor. Y Filipenses 1:21, como decíamos delante, al principio, ¿por qué razón es importante luchar y vivir para la gloria de Cristo? Porque como dice Pablo, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento también. Quizás puede ser un poquito extremo, pero el Señor dio su vida por nosotros, Él fue al extremo por nosotros, ¿por qué no nosotros ir al extremo por Él también? Y si hay que morir por Él, se muere. Espero que esa sea tu convicción. Yo sé que nunca va a pasar en Chile, pero agradezcamos a Dios por eso, de que en Chile nunca van a venir a entrar aquí a matarnos. Pero que esa sea tu más alta convicción. Y que si es necesario dar tu vida por Cristo, que sea así. Quizás nunca lo vamos a vivir, pero que esa sea tu convicción. Ser un soldado con los pies bien puestos en la tierra y las botas bien puestas. ¿Amén? ¿Cuáles son las grandes luchas que tenemos entonces? La primera era nuestra carne, la segunda era nuestra mente, la tercera era nuestro corazón, la segunda era nuestros ojos, la tercera era nuestra mente. A ver si lo todo que me enredoso. La primera era nuestra carne, ¿cierto? Hablamos de nuestra carne. La segunda era el corazón, la lucha contra nuestro corazón. Después los ojos, y al final, penúltimo, la mente, y al final, la lucha más grande que tenemos que tener es luchar para vivir para su gloria. Eso es todo lo que les quería compartir. Yo pensé que iba a dar un poquito menos, pero agradezco al Señor por darme las palabras para poder explicarles. Espero que se haya entendido. Lo principal que yo quiero que sepa es que luche por ser fiel al Señor y por estar siempre en su iglesia y por ser parte de lo que el Señor instituyó, que es su iglesia. Por luchar por ella, por trabajar por ella y por ganar las almas, que es lo principal. No sacamos nada con hermosear aquí, sino vamos a buscar gente para que venga a ver lo hermoso que es el Señor, obviamente, pero también lo hermosa que está creando su iglesia. Así que luchemos por esas cosas. Voy a bloquear el celular, que yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias, hermanos, y vamos a terminar esta relación. Voy a pedir a Dios, por favor, que nos termine en oración. Gracias, Señor, por tu nuevamente nos has hablado, Señor. Gracias porque siempre tienes en consideración
sono perduto il nome? No. Anania.